Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de Primer Orden, el podcast diario de noticias de Nicaragua. Antes de pasar con nuestras informaciones, quiero recordarte que nuestro sitio web primerorden.com estará disponible en los próximos días, que puedes seguirnos a través de nuestra página de Facebook Primer Orden Nicaragua. También, por supuesto, suscribirte a nuestros canales de podcast en Spotify, Spreaker, Google Podcast, iVoox y, por supuesto, el canal de YouTube. Pasando con las informaciones de esta edición de hoy, martes 7 de febrero 2023, el caso del sacerdote Óscar Benavides, párroco de la Iglesia Espíritu Santo de Mulucucú, continúa envuelto en anomalías por parte de la justicia del régimen sandinista. El sacerdote fue detenido el 14 de agosto de 2022, según lo denunció en su momento la diócesis de Ciuna. El religioso originario de San Isidro Matagalpa fue declarado culpable por la jueza Nancy Aguirre Gudiel, titular del Juzgado 10º de Distrito Penal de Juicio de Managua. Este fin de semana, medios de comunicación independientes aseguraron que el sacerdote fue condenado a 10 años de prisión por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, el régimen no ha subido al sistema de gestión judicial nicaragüense la sentencia del sacerdote Benavides. Es decir, ni siquiera el abogado defensor ha tenido acceso a la sentencia para poder apelar. La abogada defensora de presos políticos, Yonarqui Martínez, aseguró que esta acción del régimen deja en indefensión al sacerdote. Lo que me preocupa en este expediente es que, a pesar que la defensa ha interpuesto 3 escritos solicitando copias del expediente, el judicial no se ha pronunciado. Luego que se notifica la sentencia, nosotros los abogados tenemos 6 días en el caso de delitos graves, que es este caso que nos atañe, para interponer nuestro agravio. Nuestros agravios es lo que llamamos el recurso de apelación. Pero si como abogado no tenemos la copia del expediente, no tenemos la sentencia, no tenemos cómo soportar nuestro escrito, nos están dejando en indefensión. Este abogado del sacerdote Óscar Benavides está lamentablemente sufriendo un bloqueo enorme con la falta de acceso a la información, al expediente judicial. Y que esto es una consecuencia gravísima hacia el sacerdote, porque si el plazo se vence de la apelación, luego el recurso, si lo interponen, va a ser extemporáneo y no le van a dar lugar. Según la página en línea del Poder Judicial, la sentencia contra el sacerdote nicaragüense fue leída el pasado 24 de enero, cuando fue trasladado del Sistema Penitenciario Nacional en Tipitapa hacia el Complejo Judicial en Managua. Según reveló una fuente al medio Despacho 505, la Fiscalía solicitó una pena de 8 años, pero la judicial Nancy Aguirre impuso 10 años de prisión. A criterio de Martínez, esto podría ser porque la judicial impuso agravantes, aunque se desconozcan debido a que la sentencia no ha sido publicada. Pero si ella le puso la pena, si ella logró colocarle la pena máxima, quiere decir de que ella consideró que el sacerdote no tiene ningún atenuante, no tiene nada bueno. Las atenuantes son las cosas pues que son positivas, y que todo es extremadamente negativo, todo es extremadamente grave para ella. Pues recordemos que la Nancy Aguirre es una de las jueces que desde el 2018 ha sido dura en contra de los autoconvocados. En lo personal me ha tocado tener juicios en su jurisdicción, de los cuales solo 2 personas de los que defendí en el 2018 me las declaró no culpables y eran presos políticos, y posteriormente a eso no logré volver a tener una sentencia de no culpable.
Sí es bastante dura en su argumento y a todos los autoconvocados que llegan bajo su jurisdicción lo declara culpable. Tengo entendido que después de la sentencia que declaró no culpable a mi defendido, donde la víctima era Juan Valle, ella recibió un llamado de atención fuerte. Entonces ahora todas las sentencias que llegan a su jurisdicción, todos los casos que llegan a su jurisdicción, las sentencias pues vienen plagadas de irregularidades, pues un procesos viciados que ya sabemos, pero aún pues ella tiene una presión más fuerte. La jueza al servicio del régimen de Daniel Ortega, Nadia Tardencilla, condenó a 3 sacerdotes, un diácono, 2 seminaristas y un reportero gráfico de Matagalpa a 5 años de cárcel por el delito de menoscabo a la integridad y 5 por propagación de noticias falsas. A esto se suman las penas accesorias, es decir, la suspensión o inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio. Los 4 sacerdotes, 2 seminaristas y un camarógrafo de la diócesis de Matagalpa fueron condenados por la jueza Nadia Tardencilla a las penas de 5 años de prisión. Así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter la Unidad de Defensa Jurídica. Los condenados son los sacerdotes Sadiel Antonio Eugarrios Cano, José Luis Díaz Cruz, Ramiro Tijerino Chávez, el diácono Raúl Antonio Vega, los seminaristas Darwin Leiva Mendoza y Melkin Centeno, y el reportero gráfico Sergio Cárdenas Flores. Estas 7 personas están detenidas desde el 4 de agosto de 2022 y fueron encerradas inicialmente junto a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, en la curia episcopal de este departamento. Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos expresó su repudio ante esta acción de la dictadura. El régimen Ortega Murillo arremete sin piedad contra el clero en Nicaragua. Hoy condenó a 10 años de prisión a 4 sacerdotes, 2 seminaristas y al camarógrafo que junto con Monseñor Rolando Álvarez estuvieron secuestrados en la curia episcopal de Matagalpa, señaló el CENID. La expectativa a raíz de la visita del canciller de Irán, Hossein Amir Abdollahian, continúa. El diplomático iraní sostuvo encuentros con los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela. En el caso de Nicaragua, firmó el acuerdo número 15 desde 2022. Nicaragua cuenta con presencia de China, Rusia y ahora Irán. El gobierno de Israel afirmó recientemente que el grupo terrorista Hezbolá tendría presencia en algunos países de la región como Nicaragua y Venezuela. Así lo manifestó Jonathan Peled, director para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, durante una conversación con el diario La Nación de Costa Rica. Pero, ¿cuál debería ser la reacción de Costa Rica ante la presencia de este grupo terrorista en su vecino país del norte? Conversamos con Carlos Cascante Segura, profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Vea, a mí me parece que el canciller André Tinoco sale con una frase cliché, ¿verdad?, de que están estudiando la situación. En parte yo creo que Costa Rica ha entendido que muchas veces seguirle el juego al discurso de Ortega, mostrarse muy paranoico, más bien fortalece al régimen. Porque si Costa Rica, como lo hizo en el pasado, ante la tradicional ya alianza entre Rusia y Nicaragua, reacciona con estupor, con miedo, con la sensación de que vamos a ser invadidos, cosa que no hay elementos para asegurarlo, fortalece el discurso orteguista. Es decir, yo creo que Ortega también juega hasta cierto punto con la paranoia estadounidense, con la paranoia costarricense para darle pie a diatribas en contra de Costa Rica, en contra de Nicaragua. De momento, ¿verdad? Y esto puede cambiar de hoy para mañana, tanto Irán como Rusia no tienen el arsenal económico para armar a Nicaragua y están teniendo sus propios conflictos, ¿verdad? El dinero que puedan emplear, las armas de primer nivel que puedan emplear,
pues las utilizan en otros espacios. A mí me parece que Costa Rica tiene que mantener la calma, la tranquilidad, trabajar a través de las vías diplomáticas para conseguir información, pero no necesariamente seguir un discurso que pueda ser paranoico, que Ortega pueda aprovechar para decir que Costa Rica se está metiendo en los asuntos internos de Nicaragua e iniciar ese tipo de diatribas discursivas que también le sirven a Ortega internamente para solidificar un discurso que convierta a Costa Rica en un conflicto que él pueda galvanizar cierta parte de la oposición con un discurso nacionalista. ¿Y a qué se debe la pasividad de la administración estadounidense de Joe Biden? Recuerde usted que la administración Biden está en una encrucijada bastante complicada. La administración Biden tiene un aumento de la migración de nicaragüenses que está llegando como nunca antes llegó a la frontera sur de los Estados Unidos. Eso es un tema de debate interno en los Estados Unidos que va a ser aprovechado por el Partido Republicano para atacar a la presidencia de Biden, y sabe que si reacciona ante la presencia del canciller iraní mediante una sanción, mediante un aumento, digamos, de la presión económica sobre Nicaragua, eso va a aumentar necesariamente la cantidad de nicaragüenses en frontera. Y eso no le sirve para nada a la administración Biden. Entienden también que Rusia está en Nicaragua como un elemento de distracción, y entienden que China, por la situación que se vive entre las dos potencias, no quiere intervenir en los asuntos internos de Nicaragua, no le importan, y que ve la intervención o la inversión en Nicaragua hasta cierto punto como una inversión riesgosa y que no es necesaria y que no necesariamente sea la mejor inversión. Es decir, creo que China no ha entrado como la gente pensaba que iba a entrar a Nicaragua. Entonces ven las cosas, creo que con más paciencia. Creo que están buscando espacios diplomáticos para favorecer la situación de los reos políticos que tiene el régimen, y creo que están esperando que se produzca un cambio por transformaciones naturales dentro del régimen, el deceso de Daniel Ortega, que entra en una enfermedad grave, más que presionar ellos mediante mecanismos materiales para causar la salida del régimen. Se lo sintetizo, yo creo que en la administración estadounidense Nicaragua es del menor de los menores de los problemas internacionales que puede tener los Estados Unidos, salvo por el aspecto migratorio. Suiza, por medio de su Departamento Federal de Asuntos Económicos, renovó las sanciones contra 21 funcionarios y 3 entidades gubernamentales, incluyendo a la vocera del régimen Rosario Murillo y 3 de sus hijos. Estas sanciones por violaciones a los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua tienen duración de 1 año y fueron renovadas el pasado 24 de enero. Las instituciones sancionadas son la Policía, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos del COR. Y en el ámbito internacional, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha declarado este martes el estado de emergencia en 10 regiones del país asoladas por los terremotos del día anterior, que han causado más de 5.100 muertos hasta el momento. La medida estará en vigor durante 3 meses. Las autoridades de Siria y Turquía trabajan contra reloj para intentar rescatar a los heridos y desaparecidos. La madrugada de lunes, un terremoto de 7.8 en la escala de Richter sacudió el sudeste de Turquía y el norte de Siria. 9 horas después, un segundo temblor de 7.5 se registró en el centro de Turquía. Las continuas réplicas y las condiciones meteorológicas adversas dificultan las labores de búsqueda. Los vecinos de las zonas afectadas aseguran que a muchos lugares todavía no ha llegado la ayuda.
Hasta el momento, Ankara ha conseguido rescatar a más de 8.000 personas y ha registrado 3.549 muertos y 22.168 heridos, mientras que en Siria la cifra de fallecidos asciende a 1.602 y los heridos a 3.549. De esta forma llegamos al fin de nuestras informaciones en esta edición de Primer Orden, el podcast diario de noticias de Nicaragua. Te invitamos a suscribirte a nuestros canales de podcast en Spotify, Spreaker, Google Podcast, iBooks, entre otras, también a nuestro canal de YouTube, a seguirnos en nuestra página de Facebook Primer Orden Nicaragua y también estar pendiente de la disponibilidad del sitio web primerorden.com que estará próximamente en esta semana. Será sencillamente hasta mañana.